Oremos. Padre Dios, gracias porque eres soberano. Gracias Dios porque eres Señor, porque estás sobre toda la creación, porque eres supremo. Gracias Dios porque podemos anclarnos a ti y nos sostienes. Gracias Dios porque eres la roca. En ti encontramos refugio, en ti encontramos esperanza, en ti encontramos estabilidad. Así que Señor, oro para que todos lo sepamos y lo experimentemos hoy y avancemos por el resto de nuestras vidas. Oramos, Señor, mientras estudiamos tu palabra hoy, Padre, que por tu Espíritu conectes tus palabras con nuestras mentes y corazones. Señor, tú sabes cuáles son cada una de nuestras necesidades. Tú sabes las luchas que tenemos, los desafíos, las decisiones que estamos enfrentando. Rogamos, Señor, que tu palabra nos hable. Señor, tu palabra es viva y poderosa y más cortante que cualquier arma de 2 filos. Y a través de ella brindas guía. Así que, Señor, guía nuestros pasos, guía nuestros caminos. Señor, mientras el mundo se vuelve cada vez más duro a nuestro alrededor, oramos, Señor, por la paz. Oramos, Señor, para que nosotros como iglesia, como tu cuerpo, estemos unificados por tu espíritu y por tu amor y por tu verdad. Que nos animemos, edifiquemos y equipemos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 22. El título de hoy es la supremacía de Cristo. La pregunta es, ¿Jesucristo suficiente? Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y alguien te traerá una. Como siempre, hay notas de sermones disponibles en nuestro sitio web en caso de que les sean útiles para consultarlas más adelante. Entonces vamos a leer los versículos 15 al 20 y mientras leemos, hazte la pregunta. Esta es una pregunta personal para ti. ¿Es Jesucristo suficiente? ¿Es suficiente Él para mí? Leamos esto. 1 Corintios, lo siento, Colosenses. Voy a confundirlos, hay varias veces, así que por favor sepan que hoy hablaremos de Colosenses, incluso si digo Corintios. Es Colosenses. Colosenses capítulo 1, 15 al 22. Colosenses capítulo 1, 15 al 22. Si pudiera ajustar esa diapositiva, mejor lo leo desde mi texto aquí. Colosenses capítulo 1, 15 al 22 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora bien, si tienes ojo u oído para la literatura, probablemente notes que estos versos son poesía. Algunos piensan que estos versículos 15 al 20, algunos piensan que en realidad podrían haber sido un himno del primer siglo. No estoy seguro, pero de cualquier manera esta es una obra maestra. Y está hablando de la supremacía de Jesús, la supremacía de Jesucristo. Pablo aquí es el autor inspirado por el Espíritu Santo y está escribiendo en algún momento entre el 59 y el 61 después de Cristo. Y Pablo escribió esta carta mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Estaba esperando el juicio ante César y escribió esta carta a la iglesia colosense desde el arresto domiciliario. Esta carta parece ser una respuesta a algunas cosas que Pablo había aprendido espiritualmente acerca de la iglesia colosense, ya sea porque recibió una carta de ellos o a un mensajero. Alguien vino a él y le compartió cosas sobre la iglesia colosense y lo que estaba sucediendo con ellos espiritualmente. Y sabemos por el contenido de la carta, por cómo Pablo les respondió, que su respuesta se dirigía
a lo que él veía como que los creyentes colosenses tenían una comprensión inadecuada de su identidad en Cristo. La identidad en Cristo aquí es una comprensión de quién eres basado en quién es Jesús. La identidad en Cristo afecta drásticamente nuestra comprensión de la vida, afecta nuestra perspectiva del mundo que nos rodea, afecta nuestro comportamiento, afecta las elecciones que tomamos. Repito, tu identidad en Cristo se basa en tu comprensión de quién es Cristo y más específicamente quién es Cristo para ti. Ahora, piensa bien esto. Si tu comprensión de quién es Cristo es menor de lo que menos que el Cristo que nos es revelado en las Escrituras, entonces tu vida será proporcionalmente menor de lo que podría haber sido. Piénsalo. Si nuestra comprensión de Jesús es menor de lo que las Escrituras revelan sobre Jesús, entonces nuestra vida será proporcionalmente menor, porque afecta nuestras decisiones, afecta nuestro comportamiento, afecta nuestros pensamientos, afecta cómo percibimos lo que nos rodea, los acontecimientos que nos rodean. Todo tiene que ver con comprender quién es Jesús, el Jesús que se nos revela a través de la santa palabra de Dios. Así que si es menor, tendremos menor propósito, menor estabilidad, menor amor, menor servicio para el reino, menor. Pero la buena noticia es que podemos convertir menos en más, simplemente aprendiendo quién es Jesús. Realmente proviene de su palabra y al internalizarla, lo hacemos estudiando la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy. Lo hacemos permaneciendo, morando con Jesús, aprendiendo sobre Él. Colosenses capítulo 1, 15 al 20 es un pasaje fuerte que nos ayuda a aprender más acerca de quién es Jesús. Si nos fijamos en el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esta palabra Cristo ahí es un título, no es un nombre. Ya has escuchado eso antes. Título similar sería un título como presidente, como el presidente Abraham Lincoln o presidente Woodrow Wilson. Este es un título, no un nombre. El título Cristo proviene de la palabra griega Christos, que significa el Mesías o el ungido. Con la siguiente diapositiva sobre Cristo. El ungido, el Cristo, la unción es un ritual que eleva simbólicamente a una persona designada y la aparta para un deber específico. Por lo que si Dios está haciendo la unción, fueron ungidos para ser rey o ungidos para ser sacerdote o ungidos para ser profeta, lo cual era muy común en el Antiguo Testamento. Lo vieron en la historia de David y de otros. Pero el título Cristo aquí solo aplica a una persona. Solo una persona puede llevar ese título. Y por supuesto, ese es Jesucristo. Así como solo hay un presidente estadounidense a la vez, solo hay un Cristo. Sin embargo, Cristo, a diferencia del mandato del presidente, no tiene límites de mandato. Él es eterno, Él es Cristo eternamente. Siempre será, nunca terminará. Jesús es el Cristo. Y el que determina quién lleva ese título de Cristo es Dios el Padre. Dios el Padre es el que designa ese título, el que le pone ese título a Jesucristo. En el versículo 15 sabemos que ese título se aplica a Jesús porque Pablo dijo en el versículo 3, si regresamos a Colosenses capítulo 1, 3, dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 3 nos dice que el título Cristo aplica a Jesús. Todo también nos dice que Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Esta idea de que Dios es el Padre de Jesús nos da una información nueva sobre quién es Jesucristo. Lo que está implícito en la declaración, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es que Jesús es el Hijo de Dios.
siendo Jesús el Hijo de Dios. Esto es lo que cantó David en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Esto es lo que profetiza Isaías en Isaías 9:6. Tenemos lo que dice el Salmo 2, 7, 9, 6. Dice que bueno, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Eso es lo que cantó David. Isaías profetizó sobre esto en Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios en Mateo 16:16. Mateo 16, perdón, 8:29, tenías eso correcto. Mateo 8:29 dice, comenzaron a gritarle, ¿por qué te intrometes con nosotros, Hijo de Dios? Bien, los demonios reconocen que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro da fe de esto en Mateo 16:16. En Mateo 16:16 dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El oficial romano en la crucifixión exclamó esto en Marcos 15:39. Marcos 15:39. El oficial romano exclamó cuando Jesús fue crucificado, dijo, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. En la historia de Gabriel en Lucas 1:35, Gabriel proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bien, entonces Jesús, el Cristo, su Padre es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que significa la doctrina de la deidad, de que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesús es Dios. Esta es una verdad fundamental a la que tú y yo no nos podemos anclar. Esto es algo por lo que nosotros como creyentes deberíamos estar dispuestos a morir. La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Ahora bien, este lenguaje de Padre e Hijo perteneciente a Jesús y Dios, Dios el Padre, a veces es confuso porque aplicamos nuestro entendimiento humano a esos términos, Padre e Hijo. Si miras esto a continuación, la frase Hijo de Dios no significa descendencia, significa poseer la naturaleza de Dios. Te animo a que escribas eso en tu Biblia en algún lugar en este trimestre. Hijo de Dios no significa descendencia, significa poseer la naturaleza de Dios. Entonces, con ese entendimiento, construyamos sobre la palabra de Cristo desde Colosenses 1:15. Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el ungido, Cristo es Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. Si algo es visible, significa que se puede ver. Pero no solo verse, sino que se puede presenciar. Así que Cristo fue a la vez visible y presenciado. Eso lo vemos claramente en 1 Juan capítulo 1 al 3. Dice, te proclamamos, este es el escrito del apóstol Juan, te proclamamos al que existió desde el principio, al que hemos oído y visto, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras manos. Él es la palabra de vida, este que es la vida misma nos fue revelado y hemos visto y ahora testificamos y proclamamos que Él es el que es la vida eterna. Estuvo con el Padre y luego se nos reveló. Entonces, este es el testimonio de Juan. Él está testificando de que fue testigo de que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús estuvo allí desde el principio. Los otros apóstoles también dieron testimonio de eso. Todos los evangelios afirman que Pedro afirma que lo afirma. Vean lo que presenciaron fue que Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Mira, cuando te tomas una selfie, ¿verdad? Te tomas una selfie, todo el mundo hace eso, no creas que no, tómate una selfie, allá vamos. Te tomas una selfie, aquí vamos. Bien, te tomas una selfie, puede que no te guste la imagen, eso está ahí, pero innegablemente eres tú, ¿cierto? Es una imagen. Asimismo, todos los testigos testifican que Cristo como imagen visible de Dios es innegablemente Dios. Bueno, ¿cómo sabían eso? Si no podían ver a Dios, ¿cómo sabían que Jesús era la imagen visible del Dios invisible? Bueno, creo que llegaron a esta conclusión.
Desarrollaron esta fe a través de una combinación de cosas como la profecía cumplida que vieron en Jesús. Presenciaron a Jesús haciendo señales milagrosas de que era el Hijo de Dios. Escucharon enseñanza de Jesús que tenía autoridad real para cambiar vidas. Eso solo podía venir de Dios. Realmente vivieron y caminaron con Jesús. A través de eso se convencieron de que Él era Dios, vieron el amor y la compasión de Jesús, vieron su autosacrificio en la cruz, fueron testigos de sus oraciones íntimas con Dios el Padre. ¿Cierto? Esas son todas las cosas que contribuyeron a la formación de su fe de que Jesús era de hecho el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que Él era de hecho la imagen visible, la representación visible de Dios. Entonces, al final de la primera línea del versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto nos deja con una pregunta que tenemos que hacer y responder. ¿Realmente creo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible? ¿Realmente creo eso? Y si es así, ¿por qué? Y tal vez necesites pasar por el mismo proceso de formación de fe por el que pasaron los discípulos antes de venir, antes de convencerse. Ahora, esta palabra imagen en el versículo 15, vale la pena definirla. Imagen aquí no significa apariencia física en este sentido. Más bien la palabra imagen significa que la naturaleza de Jesús y su personalidad, su esencia, su carácter, su pensamiento, su propósito eran la imagen de Dios. La palabra en griego imagen significa plenamente manifestado, es decir, todo Dios es lo que ves en Jesús. Cuando miramos a Jesús en las Escrituras, todo Dios está ahí. Las historias de Jesús en el Evangelio, todo Dios está ahí. Colosenses capítulo 2, 9 apoya esto. Dice, porque en Cristo vive toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Hebreos 1, 3 también apoya esto. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces, ¿cuánto del Dios invisible está representado en lo visible? Cristo es todo Dios. Todo Dios es visible en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 continúa diciendo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La nueva versión King James dice que Jesús es primogénito sobre toda la creación. Ahora, este lenguaje primogénito también puede resultar confuso para nosotros. Típicamente significa hijo mayor o primer hijo creado. Pero no puede significar eso en ese sentido porque ya establecimos que Jesús era Dios. Y como Dios, Jesús no tuvo principio, no fue creado, es Dios. Entonces, primogénito no significa hijo mayor como descendencia, tampoco significa primer hijo creado. Más bien, la palabra primogénito aquí, en griego, la palabra primogénito tiene que ver con autoridad y estructuras de autoridad. La palabra griega usada aquí para primogénito significa rango preeminente o rango supremo oficial. Piensa en nuestro ejército, el oficial de mayor rango es el comandante en jefe. Pablo dice que Jesucristo es el comandante supremo, la autoridad suprema. Esas son buenas noticias para ti y para mí, ¿no? Lo que somos seguidores de Cristo. Pero hazte esta pregunta, ¿autoridad suprema sobre qué? Bueno, el versículo 15 nos dice, sobre toda la creación. Observa esas dos últimas palabras. Entonces, Dwayne, este versículo me dice que existe una autoridad suprema y de alto rango sobre toda la creación. Sí. ¿Todo lo que veo tiene una autoridad suprema y de mayor rango? Sí. El hecho de que Cristo sea la autoridad suprema sobre toda la creación es para beneficio tuyo y mío como seguidores de Jesús, porque esa autoridad, ese poder está disponible para ti y para mí. En la primera línea del versículo 16,
La primera línea, el versículo 16, mira lo que dice sobre quién es el que recibe el crédito por crear todo. Jesús dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Jesús es el creador, por lo tanto tiene autoridad sobre toda la creación. Así que aquí está la conexión entre lo que el creador tiene autoridad y la creación. Por ejemplo, si tomas un trozo de arcilla y la pones en una rueca y la haces girar, le das forma de jarrón. Luego la horneas en un horno y luego la pintas. ¿Puede ese jarrón terminado cambiar alguna vez quién es su creador? No. El creador del jarrón es el creador. Eso nunca se puede cambiar. Ser creador del jarrón da autoridad sobre el jarrón. Algunos, de hecho, recuerdan esa historia. Esta pintura fue hecha por mi hijo mayor, Corin, cuando tenía como 4 o 5 años, y mi esposa me la enmarcó un año para mi cumpleaños. Y la colgué en mi oficina en el trabajo, y un día mi esposa trajo a mi hijo Corin, era un hombrecito en la oficina, y cuando vio el cuadro colgado en mi pared, dijo, papá, está al revés. Lo miré el cuadro, le pedí disculpas y luego lo volví a colgar. Ahora bien, ¿no fue Corin el creador de este cuadro? ¿No es así? Sí, lo es. Como creador de la pintura, sabía lo que estaba arriba y lo que estaba abajo. ¿Quién era yo para cuestionar la autoridad del creador de esta pintura? Mira, si yo hubiera discutido con mi hijo pequeño sobre lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, en esencia lo habría rechazado como creador de esta pintura y por lo tanto habría rechazado su autoridad sobre su pintura. ¿Me están siguiendo en eso? Ahora, toma ese concepto y aplícalo a ti personalmente. ¿Eres un creado? Sí, lo eres. Y como ser creado, entonces, por definición, según el versículo 15, tú y yo estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, el Creador. El Señor Jesucristo. Es decir, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, Él es el Cristo, Él es el Creador, Él es la autoridad suprema sobre nosotros. Eso significa que si tenemos preguntas sobre cuál es el camino hacia arriba y cuál hacia abajo, será mejor que consultemos con Jesús, porque Él es quien sabe. Cuando estamos confundidos acerca de las cosas de la vida, debemos consultar con Jesús porque Él es el que sabe. Significa que lo que Jesús piensa que es mejor para nosotros es lo mejor para nosotros. Las instrucciones que Él nos da son lo mejor para nosotros. Jesús es el creador, por lo tanto, Él es la autoridad suprema sobre la creación y eso nos incluye a ti y a mí. El versículo 16 continúa definiendo cuál es la creación de la que Jesús es creador y sobre la que tiene autoridad. Dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, visible aquí significa árboles, montañas, agua, tierra, todo lo que está hecho de elementos. Todo lo que puedes ver a simple vista, todo lo que puedes ver a través de un microscopio o telescopio, todas esas cosas que se demuestran que existen por observación. Este versículo dice que Dios creó todas esas cosas a través de Jesucristo. Él es el creador. Pero la siguiente línea aquí lo expande para incluir también las cosas que no podemos ver, como tronos, reinos, gobernantes, autoridades en el mundo invisible. La Nueva Reina Valera dice tronos, dominios, principados y potestades. Aquí está hablando del reino espiritual. Si miras de cerca el lenguaje en el versículo 16, notarás que el reino espiritual también tiene una estructura de autoridad. Es imposible que allí haya tronos sin autoridad, que haya dominios sin estructura de autoridad, que haya principados y potestades sin estructura de autoridad, de rango.
Solo por definición, aquellas cosas no pueden existir sin una estructura de autoridad. Este es el reino de los ángeles, el reino de los ángeles caídos, el reino de los seres espirituales. Esto incluye a Lucifer, Satanás, que está activo en nuestro mundo hoy. Los ángeles y los ángeles caídos son seres creados. Lucifer, Satanás, es un ser creado que cayó en desobediencia, en rebelión. El versículo 16 indica que todos los ángeles, buenos, malos, ángeles caídos, los ángeles buenos, son creados. Satanás también, y así están bajo la autoridad suprema de Jesucristo, al igual que toda la creación. Entonces, toda la creación que puedes ver, toda la creación que no puedes ver, el reino espiritual, está todo bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, déjame darte algún ejemplo de esto de los evangelios. Marcos 4, 35 al 41. Este es un ejemplo de Jesús teniendo autoridad sobre el mundo físico. Dice en los versículos 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿Crees que Jesús sabía lo que iba a pasar aquí? Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Por cierto, me encanta que Jesús tuviera una almohada. Donde quiera que voy, cuando viajo, llevo mi almohada. Tengo razones bíblicas para hacer eso, ¿cierto? Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cierto? Tenían un entendimiento inadecuado de quién era Jesús el Cristo. Por eso tenían miedo. Él calmó las olas con sus palabras. Reprendió al viento porque tiene autoridad sobre el reino físico. Ahora, un ejemplo de la autoridad de Jesús sobre el ámbito espiritual, Marcos 5, 2 al 13, dice, cuando Jesús bajó de la barca, otra historia de barco, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando, cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Ahora bien, este espíritu maligno salió a su encuentro. Mira, esa es una forma oriental de presentarte ante la autoridad. Cuando la autoridad estaba cerca, se esperaba que fueras y te presentaras ante la autoridad como señal de respeto hacia esa autoridad. Este pasaje dice que no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Se trata de clasificación de poder. Decía que este hombre poseído por un demonio se postró ante él. Eso es imagen de autoridad y rango. Y luego dice, los espíritus malignos que nadie podía someter, los espíritus malignos le rogaron a Jesús. Le rogaron a Jesús. Ellos le suplicaron a que tenía verdadera autoridad. Miren, este relato claramente respalda la autoridad suprema de Jesús sobre el reino espiritual. Esa autoridad suprema sobre el reino espiritual está disponible para ti, para mí también, a través de Jesús, a través de su nombre.
Ahora, de regreso a Colosenses 1, la última línea del versículo 16 agrega más a esto. Colosenses 1:16, la última línea dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Obtenemos la parte creada a través de Él, pero ¿qué significa creada para Él? Significa que toda la creación que está bajo la autoridad de Jesucristo tiene un propósito. Toda la creación tiene un propósito. Y el propósito simplemente son estas dos palabras, para Él, para Él. ¿Alguna vez has deseado que tu vida tenga más propósito? ¿Estás cansado del vacío, del sinsentido en tu vida? Bueno, eres un ser creado por Jesucristo. Sí, entonces, por lo tanto, de estos versículos, con Jesucristo como tu autoridad suprema, fuiste creado para Él. Así, tu propósito en la vida está en Él, solo en Él. Significa que tú, como ser creado, solo tendrás propósito. Solo tendrás propósito en Él. Todo lo demás te decepcionará. Todo lo demás que creas que te da sentido a la vida en este momento, si no es del Señor, te decepcionará. Resultará en el vacío, terminará en vacío. Romanos 11:36 lo dice de esta manera. Dice, pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, en resumen del versículo 16, todo en el reino físico y en el reino espiritual fue creado para Él, para su propósito. El versículo 17 luego añade a esto, a nuestro entendimiento acerca de Cristo. Colosenses 1:17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Así que no solo Cristo es el creador, no solo es la suprema autoridad sobre toda la creación física y espiritual, no solo todo es creado a través de Él, el propósito proviene de Él, sino que también mantiene unida toda la creación. Significa que mantiene todo en su lugar. Mantiene todo en sus ciclos, en su ritmo. Él evita que todo lo creado se desmorone. Lo mantiene funcionando, mantiene unida la creación. Fui bendecido ayer en la boda de Brent y Chess Wild al ver que los bolígrafos que estaban entregando ayer en la boda tienen Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 en nuestro versículo de hoy. No sabía que estaría enseñando sobre Colosenses 1:17 hasta el viernes en la noche. Dios simplemente resolvió eso, pero la aplicación aquí en el matrimonio de Jesús, manteniendo todo unido, es que es Jesucristo quien mantiene unidos nuestros matrimonios. Y solo Él. Esa es mi oración por Brent y Jess cuando se casaron ayer. Y esa es mi oración por mi propio matrimonio. Y mi oración por todos ustedes que también están casados. Que sea Jesucristo quien los mantenga unidos. Mira, a veces tendemos a pensar en la palabra creador y tendemos a pensar en ello como un fabricante de relojes. Entonces el fabricante de relojes hace un reloj, sin embargo lo hace, lo enchufa, le dan cuerdas, simplemente funciona. Y a veces esa es nuestra imagen de la creación, ¿sabes? Los científicos seculares saben desde hace mucho tiempo que el reloj de la creación, el mundo conocido por los científicos saben que en realidad se desarmaría, volaría en pedazos si no se mantuviera unida por alguna fuerza. Aún lo hacen definir cuál es esa fuerza que mantiene unida la creación. Pero el versículo 17 nos dice cuál es esa fuerza que mantiene unida toda la creación. El versículo 17 dice que es Jesucristo. Así que imagina a Jesús. Imagínalo sosteniendo toda la creación. Imagina su poder, su supremacía, haciendo que todo funcione, evitando que se desmorone. En el versículo 18, Pablo luego toma todas esas verdades que acabamos de aprender acerca de Jesús el Cristo, que Él es el Creador, que es la autoridad suprema, que le da propósito a todo,
que mantiene todas las cosas juntas, toma y luego aplica esas mismas cosas, esas mismas verdades a la iglesia. El versículo 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantarán de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Cabeza de la iglesia, lo que significa que Jesucristo es el creador de la iglesia, la autoridad suprema sobre la iglesia. La iglesia entonces existe para su propósito. Él la mantiene unida. La definición de iglesia en el Nuevo Testamento es que son aquellos que confiesan que Jesús es el Mesías, el Cristo. Se les dice, la iglesia es llamada a salir de una identidad mundana para hacer una reunión de creyentes, una familia espiritual como lo somos aquí. Y entonces Jesús equipa a esa familia, equipa a esta reunión de creyentes para sus propósitos de edificarnos unos a otros, de ayudar a otros, de alcanzar al mundo con su verdad. Jesús es el creador de la iglesia, tiene autoridad sobre ella, la mantiene unida, existe para su propósito. Y nosotros, como seguidores de Jesús, debemos pertenecer a su iglesia, ser utilizados por su iglesia. El final del versículo 18 nos lleva un paso más allá. Al final dice, todos los que se levantan, implica que cuando aquellos creyentes que son parte de la familia espiritual, cuando mueran, resucitarán de entre los muertos como lo hizo Jesús. En esencia, los que siguen a Jesús fuera de la tumba para que sus cuerpos sean glorificados, eso aún no ha sucedido. Sucederá en el futuro. Jesús mostró que sucederá cuando Él mismo resucitó y podemos confiar que eso nos sucederá a nosotros también, que resucitaremos en cuerpos glorificados. Entonces, este relato del Creador y la creación del capítulo 1 de Colosenses no termina solo con Jesucristo siendo el Creador y teniendo autoridad suprema sobre toda la creación. No termina solo con Él manteniendo unida toda la creación y dándole propósito a la creación. No es el final. Mira, sabemos que la creación, nosotros, la humanidad, nos rebelamos contra el Creador. Lo rechazamos como creador, rechazamos su autoridad, rechazamos su propósito y en consecuencia ese rechazo hacia Dios nos condenó a la muerte espiritual, lo que la Biblia llama muerte eterna, la condenación eterna. Se basa en esta lógica, ya que Dios da y sostiene la vida, ¿cómo puedes rechazar al Creador y aún tener vida? No se puede. No hay vida aparte del Creador, solo muerte. Y así los versículos 19 y 20 resumen cuál es la resolución de Dios de salvar a la creación. Dios amó su creación y la quería salvada, redimida. Los versículos 19 y 20 dicen, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Porque en Él, hasta ahí. Entonces, esta es la historia del Evangelio, las buenas noticias, la historia de Jesús viniendo a la tierra a redimir la creación. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra por Dios Padre para redimir a la humanidad, la plenitud de Dios estaba en Jesús. Jesús obedientemente fue a la cruz pagando las consecuencias de que la humanidad rechazara a Dios. La consecuencia de rechazar la autoridad de Dios es la muerte. Repito, ¿cómo puede haber vida aparte del Creador? Jesús pagó el precio. La consecuencia fue su muerte por toda la humanidad. Todos, a través de su sangre y muerte, y en ese acto de obediencia, Jesús el Cristo reconcilió todo con Dios el Padre. El propósito que Jesús pagara el precio fue la reconciliación con el Padre, restaurar lo que debería haber sido. La sangre de Jesucristo, como dice en el versículo, al final del versículo 20, hizo las paces con todo lo que hay en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Así como Jesús resucitó de entre los muertos primero, debido al pago del pecado por Jesús, por poner tu fe y confianza en Jesús, los que creen en Jesús también resucitarán de entre los muertos a vida eterna con Él.
Entonces mi pregunta permanece para ustedes en esta vida y en la vida que está por venir. ¿Es Jesucristo suficiente? ¿Es Él suficiente para ti ahora? En el mundo físico, en el mundo espiritual, en el mundo eterno, ¿es Jesucristo suficiente para ti? Miren, hoy vimos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Vimos que Jesucristo es la autoridad suprema sobre toda la creación. Eso nos incluye a ti y a mí. Vimos que Jesucristo es el sustentador de la vida, que lo mantiene todo unido, y que Jesucristo es el dador de propósitos de la vida. Vimos que Jesucristo en su obediencia nos reconcilió con Dios a través de su sangre en la cruz, que compró nuestra paz con Dios el Padre. Pablo captura estas verdades tan bellamente en Hechos 17:28. Hechos 17:28 en la NBI dice, de Él y por Él y para Él son todas nuestras cosas. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Mira, este es mi testimonio para ti. Mi testimonio, sé que soy un ser creado. El creador es Jesucristo. Sé bajo cuyo nombre y por cuyo poder opero. Jesucristo. Ese es mi propósito. Sé que soy sostenido, estoy sostenido por Jesucristo. Sé que solo tengo un propósito en Jesucristo. Sé que estoy reconciliado con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Y sé que tengo paz con Dios el Padre por medio de Jesucristo. ¿Es Jesucristo suficiente para ti? Quiero cerrar con esta lectura de Colosenses 1, 21 al 22, los siguientes versículos aquí, y he cambiado algunos de los pronombres en esta para convertirlo en una oración personal. Y por favor, léelo en voz alta conmigo para cerrar. Colosenses 1, 21 al 22. Esto me incluye a mí, que antes estuve lejos de Dios. Fui su enemigo, separado de Él por mis malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él me ha reconciliado consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, Él me ha trasladado a su propia presencia y ahora soy santo, libre de culpa y puedo presentarme delante de Él sin ninguna falta. Si el Señor está obrando en tu corazón, si hay algo por lo que quieres orar, algo que no has rendido, te animo a que te acerques y ores con uno de nuestros equipos de oración durante la última canción. Cerremos en oración. Padre Dios, tu palabra es verdad. Y Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Creador, autoridad suprema, sustentador, el propósito y sacrificio perfectamente obediente. Gracias por darnos todo lo que necesitamos en Jesucristo. Si estás aquí hoy y no tienes una relación con Jesucristo, si nunca le has confesado a Dios Padre que eres un pecador y que necesitas un Salvador, te animo ahora mismo a poner tu fe en Jesucristo, que es suficiente para ti. Suficiente para ti en el ámbito físico, espiritual y en el ámbito interno. Solo haz esta oración, Padre. Sé que soy pecador y necesito tu salvación. Pongo mi fe y confianza en Jesucristo. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos.